¿Qué tal? Buenas tardes o noches tengan todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos a este espacio de estudio bíblico en el que estamos aprendiendo, reflexionando en la palabra del Señor y sobre todo con el tema El mundo de hoy. Una vez más, gracias por acompañarnos en este día y quiero preguntarte, bueno, yo sé que hay una cosa que distingue a esta parábola que hemos estado estudiando, que es la del hijo pródigo, y es sin duda un momento enigmático, un momento trascendental en esta historia, sin la cual sin duda no podríamos concebirla. Y ese es el momento del regreso o del retorno de este hijo menor que se había perdido. Yo creo que la parte emotiva cuando él ve su situación, ve su condición y decide regresar para volver con su padre. Bueno, pues este regreso tiene un significado trascendental para la historia de esta parábola, pero también para el mundo de hoy, porque hoy también necesitamos, la gente de nuestro mundo necesita regresar al Padre. Así que quiero invitarte para que te quedes conmigo, juntos estudiemos la palabra del Señor y sobre todo seamos edificados en ella. Así que una vez más, gracias por acompañarnos y bienvenido. Comenzamos. Ok, bueno, pues vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a ir solamente a dos versículos que nos hablan precisamente de este punto clave que les acabo de mencionar. Así que vamos a la historia, a lo que la Biblia nos narra. Solo antes de empezar, te invito a que cierres un momento tus ojos y oremos juntos a Dios. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nos acercamos delante de ti, pidiendo, Señor, abras nuestro corazón, nuestro entendimiento, que dispongas nuestra vida para escuchar y sobre todo, Señor, para ser fortalecidos en ti. Padre, sea tu voz y sea tu Santo Espíritu el que nos dirija en este tiempo, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, comparto contigo la lectura bíblica a fin de que la sigas conmigo. Vamos a leer juntos. Estamos hablando de Lucas 15, los versículos 17 al 19. Solo dos versículos. Dice la palabra de Dios así. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros, perdón. Volviendo en sí, palabra clave, cuando él reacciona, me levantaré e iré. Estamos hablando del retorno, de el momento en el que él decide y sobre todo qué es lo que decide hacer. Él decide regresar a su padre arrepentido y pedirle ya no que le haga como a uno de sus hijos, sino que ahora le reciba como a uno de los trabajadores o uno de los jornaleros. Muy bien. Ok, bueno, entonces el tema del día de hoy se titula, bueno, en esta serie El mundo de hoy, pero el tema específico es la dificultad del retorno. Y estamos hablando aquí de esta parte que ya acentuábamos ahorita, acerca del momento cuando el hijo menor decide regresar, pero también las implicaciones que tiene que él haya querido regresar y cómo sobre todo dirigió su intención al quererlo hacer para volver a la casa o a los brazos de su padre. Muy bien, entonces suponemos esta figura de el hogar. El hogar es algo que para todos nosotros representa refugio, representa estabilidad también y representa sobre todo un lugar donde nosotros podemos regresar. Quizá cada día salimos a nuestras jornadas cotidianas, vamos al trabajo o a la escuela, donde sea, bueno, cuando lo podíamos hacer muchos
están en casa, otros sí pueden salir, perdón, pero él supone el lugar donde podemos regresar. Al fin de nuestra jornada regresamos ahí vamos a encontrar un techo, una sopita caliente y un lugar donde pasar la noche. Sin embargo, el hermano menor y sobre todo lo que el hermano menor hizo sugiere la posibilidad de que este regreso no sea en las condiciones como él las esperaba. Sugiere un posible fracaso porque sus faltas habían creado una barrera que difícilmente podría superar. Por eso es que cuando él decide regresar, él pide regresar, o bueno, su intención, y ya posteriormente así se lo expresa a su padre, regresar no como el hijo que era, sino como a uno de sus jornaleros. ¿Por qué? Porque la misma maldad, el mismo error que él había cometido, suponían una barrera en sí mismo, en su corazón, que él mismo anunciaba o pronosticaba que no podría ser un regreso feliz. Él decía, regresaré y no creo que mi padre me reciba con los brazos abiertos porque malgasté sus bienes, porque fui grosero, porque le falté al respeto. Recordábamos, creo, en el primero de los temas, veíamos la falta de respeto que esto significaba que un hijo le pidiera la herencia a su padre. Entonces estamos hablando de una barrera. El pecado que había en su corazón le había puesto una barrera, perdón, en el cual se vislumbraba un regreso poco feliz o poco probable para que él estuviera en óptimas condiciones. Pero vemos que esta situación de retorno era algo muy conocido para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no era la primera vez que estaba escuchando acerca de regresar a un lugar. Recordamos para esto la importancia de lo que los acontecimientos históricos habían sucedido en los años recientes a cuando fue escrita esta parábola en los tiempos de Jesús. Conocemos que ellos tenían muy fresca esta idea y la importancia de poder regresar a casa. Y vamos a ver muy rápido, ¿verdad? Solo muy rápido, la vida o el recorrido del pueblo de Israel en lo largo de la historia previa a los tiempos de Cristo. Bueno, sabemos que Israel era una nación conformada por 12 tribus que después de tener un sistema de gobierno monárquico, bueno, más bien teocrático, en el que sabemos que había un rey, pero este rey era dirigido por Dios, los planes eran dirigidos por Dios a través del rey, pero hubieron 3 reyes solamente, estamos hablando de Saúl, David y Salomón. Después de esto y por el pecado que había acontecido en el pueblo y en los mismos reyes, el reino fue dividido. Sabemos que se dividió en el reino del norte y en el reino del sur. El reino del norte conservó 10 de las 12 tribus y el reino del sur solamente conservó 12. El reino del norte tuvo su capital en Samaria y el del sur conservó la capital en Jerusalén. Después de algunos años, y más o menos se calcula alrededor de 20 reyes en el transcurso después de la división, el reino del norte es el primero en caer por la maldad, por el pecado de sus gobernantes y desde luego del pueblo, ¿verdad? Porque los reyes dirigieron al pueblo a la adoración a falsos dioses. Así que en el año alrededor 721 a.C., el reino del norte fue llevado cautivo por los sirios. Entonces fueron los primeros en caer. 111 años después, es decir, en el año 610 a.C., el mismo destino, la misma suerte, por llamarlo de alguna forma, le acontecería al reino del sur. En este caso fue Babilonia. Todo comenzó, sabemos, ¿verdad?, cuando Israel tuvo un problema, ¿verdad?, con los egipcios, y después Babilonia vino, ocupó toda aquella región, ocupó también pudo con los egipcios y se quedó como la potencia más grande en aquel tiempo. Y entonces Dios le instruyó a Israel por medio del profeta Jeremías que ellos siguieran a Babilonia, es decir, que estuvieran sujetos a Babilonia, y ellos no quisieron entender,
Los falsos profetas dijeron que eso no era la voluntad de Dios, desobedecieron y al final de cuentas fueron tomados presos por los babilonios. En 3 ocasiones, Babilonia hizo 3 deportaciones en diferentes años para llevarse, ¿verdad?, personas de Israel a Babilonia, saquearon la ciudad de Jerusalén, quemaron las murallas, quemaron el templo, estuvieron antes de ser destruidos, estuvieron 2 años sitiados, donde el pueblo de Israel no pudo salir y tuvieron hambres, etc. Entonces fue una situación muy caótica, ¿no? En el cual el pueblo de Israel pasó por este tiempo y sobre todo bajo las advertencias del Señor Dios al respecto. Pero después de casi 70 años de estos acontecimientos, es decir, de estar cautivos, entonces el rey Ciro, que vino a ocupar Babilonia, vino después a ocupar el trono de Babilonia, el trono que alguna vez tuvo Nabucodonosor, dio a los judíos permiso para aquellos que quisieran, es decir, no con un carácter de obligatorio para todos, que quisieran regresar a la ciudad de Jerusalén. Entonces, en el año 537 a.C. comenzó este regreso, este retorno masivo, por decirlo así, de Israel hacia su tierra, o del pueblo de Israel hacia su tierra. Pero habían pasado 70 años. Muchos habían nacido en Babilonia. Entonces, ya no todos hablaban el lenguaje, el hebreo, ¿verdad?, como su primera lengua. No todos habían conocido de primera mano las historias del pueblo de Israel. Entonces, ya no todos regresaron a Jerusalén. Solamente aquellos que habían conservado pero las enseñanzas de la Biblia, quizá los más antiguos, pero no todos regresaron. Sin embargo, muchos sí pudieron regresar al pueblo, a la ciudad natal o al pueblo, al lugar, a Jerusalén, donde ellos habían estado establecidos. Pero es interesante que aun y que ellos habían regresado, habían retornado a su país o a Jerusalén, siguieron siendo oprimidos por Grecia, por Siria y por Roma. Entonces no quedaron del todo libres. Por eso este retorno que por años habían deseado, esta idea de regresar a su tierra que por años habían ellos deseado, entonces no se cumplió en los términos en los que ellos lo esperaban, porque ellos esperaban regresar y que ya no hubiera esclavitud, ya no hubiera opresión, ya no hubiera presión por las naciones vecinas, pero esto no fue así. Fueron oprimidos por las naciones o los imperios importantes de aquellos tiempos y finalmente por Roma, que conocemos, habría ser un imperio que habría de establecerse, bueno, en su forma original, ¿verdad?, el imperio romano, ¿verdad?, por más de 500 años y ya en lo general después por más de un milenio. Entonces, estamos hablando de que aún en su mismo territorio, en su tierra, seguían siendo oprimidos, por lo cual el regreso no era como ellos lo habían deseado. Y en esta parábola tenemos un poquito impregnada también esta idea. El hijo desea regresar con su padre, pero tiene esa duda en su corazón. Dice, yo regresaré, pero pediré ser recibido como un jornalero porque no me van a recibir, no voy a tener la acogida deseada, no voy a tener allá la vida o la libertad deseada. Había barreras por su propio pecado. Ahora, al final de estos regresos no habían alcanzado esta libertad como les comentaba. Pero ¿cuál era la razón? La razón era, primero, desde luego, la fractura que había en su corazón. Había orgullo, había rebeldía y pecado, porque a pesar de que ellos habían retornado a Jerusalén, seguían conflictuados, seguían rebelándose contra Dios, seguían apartándose de Dios, seguían sin obedecer al Señor y sobre todo seguían rebelándose, un poco reclamando, cuestionando por qué Dios les había dejado atravesar por un episodio tan duro como había sido sin duda el cautiverio en Babilonia. Estaban oprimidos ahora por su propio corazón. Más allá de la opresión de las naciones externas, el problema era el pecado que oprimía su propio corazón.
Pero además de esto, no era un regreso como lo esperaban por la imperfección. El mundo en el que habían nacido y que todos hemos nacido hasta el día de hoy era un mundo caído y es un mundo caído. Entonces, este mundo no era el ideal o no presentaba el panorama ideal que ellos esperaban, porque había enfermedades, había dolor, había crisis, había carencia, había desigualdades, etcétera, etcétera. Entonces, ese momento tan alegado por generaciones y que quizá algunos judíos murieron en cautiverio y no pudieron nunca contemplar con sus ojos, cuando se materializa, es decir, cuando esto se hace realidad, no representa ese panorama ideal que ellos habían soñado. ¿Por qué? Por el pecado, pero también por la imperfección de nuestro mundo caído. Sin duda alguna, esto no está tan lejos en el mundo de hoy. Hoy también los hombres, por ejemplo, en diferentes partes de la historia, han anhelado conseguir, han llegado a conseguir algo y cuando lo consiguen no resulta ser el panorama ideal que ellos habían soñado. Ha habido movimientos revolucionarios, por ejemplo, la Revolución Mexicana, ¿verdad? Se hizo por el ideal de la democracia, ¿verdad? De la libertad de elegir a nuestros gobernantes, y se decía, se soñaba que cuando esto se alcanzara íbamos a entrar en un periodo de estado ideal. No ocurrió así. Pues, se pudo derrocar al gobierno de aquel entonces, hubo una guerra revolución, entramos en un periodo de democracia. Y no fue así, no hay un panorama ideal, no hay un mundo ideal en el cual se vive a partir de eso. Igual nos vamos más atrás, pues la independencia es la misma situación. Se pensaba que una vez que fuéramos independientes como nación, entraríamos en un panorama ideal. Tampoco ocurrió así, al contrario, conflicto tras conflicto, guerras en las posibles formas de gobernarnos a nosotros mismos. Es decir, esto es algo que pasa en el transcurso de nuestra historia y lo sigue pasando hasta nuestros tiempos. ¿Por qué? Por la naturaleza de nuestro mundo caído. Nuestro mundo está en esta situación por causa del pecado. La maldad que hay, la desigualdad, la crisis, aún la inestabilidad en nuestro mundo y en nuestro medio ambiente, todo se debe a nuestro pecado. Entonces, esto, como en aquellos días, generó también esta situación. Pero entonces, ahora, y una vez que cuando se habla acerca de un retorno, el retorno que Cristo está hablando o comunicando a través de esta parábola es un retorno diferente, es un retorno, representa, perdón, un retorno en el cual hay implícita una transformación de la humanidad, pero también del mundo que nos rodea. Cuando Cristo está hablando del retorno del hijo menor, está hablando de un concepto diferente en cómo el hombre regresa a su Padre, cómo el hombre regresa a Dios. Y a pesar de haber vuelto y a pesar de regresar de este exilio, vemos cómo ahora Cristo habla a Israel y le dice, ¿cómo es que ahora el Señor habría de restaurar? ¿Cómo es que Dios habría de restaurar todas las cosas? Entonces, vamos a comprender esta palabra de retorno, porque la palabra de retorno trae implícita una renovación. Cuando el Hijo decide regresar, estamos hablando de una renovación. Y ya no de una renovación solamente de la humanidad, estamos hablando de una renovación que llega a impactar aún al mundo entero. Cuando hablaba ahí acerca de la nueva creación, cielos nuevos y tierras nuevas, estamos hablando de una renovación tanto de la humanidad como del mundo, aún del mundo material. Entonces vamos a comprender esta palabra de retorno. Primero, retorno, cuando está hablando aquí, Dios le estaba hablando de retornar al pueblo de Israel, no le está hablando acerca del aspecto físico. Los israelitas habían materializado
y adorado o ensalzado de más el lugar donde ellos adoraban a Dios, era el templo. Y claro, era Dios mismo lo ordenó, era un lugar santo, ¿verdad? Digamos hasta el punto del lugar santísimo, era algo muy importante. Pero el pueblo de Israel había enfocado su adoración en el lugar y no tanto en el Señor del lugar. Entonces ellos veían para adorar a Dios necesitar un templo, necesitar un sacerdote, necesitar sacrificios. Bueno, el sacerdote para que realizara sacrificios. Habían materializado y habían pensado, bueno, enfocado, ¿verdad? Perdón, que solamente la adoración iba dirigida, si había templo de por medio, si había sacerdote de por medio, si había entonces poner sacrificios al respecto. Entonces, cuando Jesús está hablando de regresar, cuando Dios promete regresar a su pueblo, no está hablando tanto de un aspecto físico, porque el pueblo estaba fijando su vista en las formas. Inclusive en el cautiverio, ellos tuvieron que adorar y allá no tenían templo, allá no tenían sacerdotes. El pueblo tuvo que adorar en sus casas, con sus familias, pero ellos tuvieron ahora que ser un pueblo que adoraba al Señor en un mundo, en una sociedad donde estaban dispersos, en un lugar y en una sociedad que no les pertenecían. Entonces, con esto, el Señor abría su panorama en el sentido de la adoración. Inclusive vemos cuando Jesús habla con la mujer samaritana, este es un punto ahí a discusión. En el lugar, la mujer le pregunta, ¿dónde es el lugar donde debemos de adorar? Y Jesús le responde y dice, llegará el momento que ni en el monte santo, ni en este lugar adoraréis. Dice y habla porque Dios quiere adoradores en espíritu y en verdad. Entonces, cuando nosotros decidimos regresar, cuando somos alcanzados y sobre todo cuando Dios nos dice que regresemos, no está hablando que regresemos a una forma específica, no está hablando que regresemos a una institución específica, está hablando de el regreso hacia el mismo Padre. Entonces, aquí está tocando este punto, pero también con esto, cuando él habla de regreso, está hablando acerca del reino de Dios, no de un lugar físico, sino de un reino espiritual ahora, el cual se manifestaba por medio de Cristo. No era un espacio físico, no era un territorio físico, no era un templo físico. Estamos hablando acerca del reino de Dios. Y este reino de Dios se manifestaba por medio de Jesucristo. El tema central de la predicación de Jesús fue acerca del reino de Dios. Entonces, estaba cambiando la mentalidad ahora o el mensaje o la forma en que veían los israelitas. No era tanto el aspecto físico, sino el aspecto, aquel reino espiritual donde Dios habría de hacer salvos a todas las naciones. Por eso, este mensaje de me levantaré e iré a mi Padre nos dice cuál es el centro de nuestro retorno. El retorno es a Dios. Cuando el hijo menor se propone regresar, no ve en sí su casa, no dice me levantaré y regresaré a mi casa. Regresaré, me levantaré o regresaré a los terrenos de mi padre o ni siquiera al hogar de mi padre. El regreso, el hijo menor veía el regreso con la figura de su padre. Entonces, cuando estamos hablando aquí de un regreso, cuando estamos hablando de ser renovados, cuando estamos hablando de el arrepentimiento, estamos hablando de regresar a Dios. No regresar a una cierta forma de adoración a Dios, no ni siquiera a una iglesia como institución, aclaro, como institución, no regresar ni siquiera a seguir alguna doctrina en específico, es regresar a Dios. Claro, desde luego regresar a Dios implica algunas de estas cosas, pero
El punto central del regreso es el Padre, es Dios mismo. Entonces aquí el hogar precisamente lo identificamos con el reino del Padre. Pero no podríamos hacerlo si no identificamos aquí la obra y la persona de Cristo Jesús. Regresar a Dios es volvernos hacia Cristo. Es voltear nuestra mirada hacia el Salvador, es poner los ojos en la cruz, es arrepentirnos de nuestros pecados, es entregar nuestra vida a Cristo y de esta forma, por medio de Cristo, regresar al Padre, regresar a la idea original o al plan original de Dios para la humanidad, ahora posible por medio de Cristo. Entonces, la salvación por medio de Cristo, la salvación en Cristo, es la restauración de la humanidad y también de este mundo material. Regresar significa entonces ser renovados, arrepentirnos y significa también entonces volver nuestra vida a Dios por medio de Cristo. Cuando el hijo menor expresó estas palabras, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, es cuando vemos un corazón quebrantado, un corazón que ha comprendido que se alejó del Padre, que se alejó de su Padre, pero que necesita regresar a Él. Hoy esta invitación sigue vigente para cada uno de nosotros. El mundo de hoy necesita regresar a Dios porque se ha alejado de Él. En su práctica, en sus ideas, en su historia, en todo lo que le envuelve, se ha alejado de Él. Vive en un mundo caído también. Un mundo contaminado e influenciado por el pecado en todas las esferas. Pero también entonces necesita a Cristo para regresar a Dios. No se trata de regresar a una iglesia, no se trata de regresar a un cuerpo de doctrinas, no se trata de regresar a un templo físico o a un lugar físico. No se trata de las cuestiones externas, se trata del corazón, de regresar a Dios, rindiendo su vida a Cristo Jesús. Y una vez que rendido su vida a Cristo, Dios le mostrará la forma en que debe de adorarle, le mostrará en dónde debe seguirle, en qué parte debe ser instrumento, a qué iglesia él se acercará. Pero todo nace de regresar a Cristo, de venir a los pies de Cristo. Hoy es una invitación necesaria también. Si tú y yo no venimos a Cristo, entonces no regresaremos al Padre como lo hizo el Hijo menor. Porque Dios tiene un llamado para tu vida hoy. Muy bien, pues vamos a orar. Espero que la respuesta de tu corazón, que tú le digas, Jesús es suficiente para mí. Que mi vida solamente está completa en Cristo. Que Él es todo para ti y para mí. Si esa es la respuesta que hay en tu corazón para el mensaje hoy, entonces te invito a que ores, que se lo digas al Señor y que regreses al Padre, que vuelvas al Padre. Como te he dicho, no se trata de una forma, no se trata de una institución, solo se trata de Cristo. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias en esta tarde por la vida que nos das. Gracias, Señor, porque regresar a ti, este llamado tan importante que tú sigues haciendo hoy al hombre. Hoy lo podemos escuchar en tu palabra.
Y hoy, Señor, sabemos que tú lo estás haciendo a nuestra vida. Señor, sé tú en nosotros, alcánzanos, Señor, tócanos, quebranta, Señor, nuestras vidas. Y que podamos venir, Señor, sin reservas y con todo nuestro corazón hacia ti. Recibe, oh Padre eterno, toda la gloria y toda la alabanza. Y Señor, confirma esta tu palabra en nuestro corazón, porque te lo estamos pidiendo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues quiero agradecerte que nos hayas acompañado el día de hoy. Comparte este mensaje, anúnciale a otros acerca de Cristo. Eh, Háblale también, habla a tu familia. Bueno, me despido. Que el Señor te bendiga. Hasta pronto.